Bien, el día de hoy vamos a hablar básicamente de cómo en mi caso fui trazando una línea de carrera en logística, ¿no? ¿Qué fue, digamos, lo que de alguna manera me motivó? ¿Qué fue lo que de repente, cuáles son los tips, ¿no? ¿Cuáles son los tips para ustedes y que puedan desarrollarse? Vamos a ver el índice, ¿no? En principio me voy a presentar, vamos a revisar mi perfil, cómo fueron mis inicios en logística, cuáles son los retos en el desarrollo de una línea de carrera para logística, ¿no? También vamos a revisar cómo era un día en Ranza, ¿no? Y finalmente, los tips que les he comentado. ¿Ok? Vamos a empezar con una frase de Peter Drucker, ¿no? En donde nos indica el conocimiento tiene que ser mejorado, desafiado e incrementado constantemente o se desvanece. Claro, este es un concepto. Peter Drucker fue consultor y desarrolló muchas técnicas enfocadas en la administración en el siglo XX, ¿no? Y básicamente nos lleva a un concepto de mejora continua, ¿no? De mejora continua. Tenemos que desafiarnos, tenemos que constantemente seguir aprendiendo, ¿correcto? Y para eso estamos acá. Ok, yo soy Julio Robles, gerente de operaciones y distribución. Tengo una trayectoria de aproximadamente unos 23 años en operaciones, ¿no? Soy licenciado en administración de empresas, magíster en dirección y gestión de empresas también. Y he podido, en esta experiencia profesional, encargarme de áreas de planificación, control, transporte y distribución en corporaciones de primer nivel, ¿no? Como Transporte 77, del grupo Bacus, y luego en Ranza Comercial. Dos experiencias definitivamente que marcaron el desarrollo de mi carrera, ¿no? En cada una de estas empresas yo estuve más de 10 años, ¿no? 10 años y medio en Transporte 77 y 11 años en Ranza. Han sido, digamos, mis mayores experiencias en el mundo corporativo. ¿Ok? A lo largo de este desarrollo he podido trabajar diversos proyectos, ¿no? Como implementaciones de sistemas de gestión de transporte, de analytics para negocios, herramientas de tracking que nos permite hoy en día realizar el seguimiento adecuado a los diferentes pedidos. Y también he podido participar en la implementación de SAP como back office. ¿Ok? Actualmente me enfoco en temas de asesoría y consultoría, y adicionalmente soy docente a tiempo parcial en una reconocida universidad, y también formo parte del staff de docentes de WE. ¿Ok? Bien. ¿Cómo me inicié en logística? ¿Cómo fueron mis inicios en logística? En verdad, yo terminé de estudiar, ¿no? Terminé de estudiar y para empezar, digamos que tuve un tema ahí con los estudios, porque yo estudiaba ingeniería industrial al principio, tuve estudios truncos, y luego quise algo más rápido, ¿no? Quise algo que sea más corto, y estudié una carrera de procesos industriales y de sistemas. Eso me sirvió de alguna manera para empezar en logística, ¿no? Sin embargo, con el paso de los años, yo me fui desarrollando, ¿no? Entré como auxiliar a Transporte 77,
¿no? Auxiliar de planeamiento y control. En esa época nos encargábamos de el registro de información en los sistemas transaccionales que tenían, ¿no? Había que registrar los viajes de los conductores y demás. Y también ver el tema de indicadores. ¿Ok? Entonces, eso me sirvió para ir, de alguna manera, trazando una línea, ¿no? Entré como auxiliar, al poco tiempo fui promovido como asistente, pasé a ser analista junior, luego analista senior, y el siguiente paso que tocaba era, en este caso, la gerencia. Sin embargo, yo no tenía en ese momento el perfil adecuado, ¿no? Es así que empiezo la búsqueda de retomar mis estudios universitarios, que los tenía truncos, y empecé nuevamente con el tema de la universidad, iba en las noches, saliendo de trabajar, porque claro, si no había trabajo, no había estudio, porque con el dinero que ganaba me pagaba la universidad. Pero se me fue complicando por tema de horarios, ¿no? Entonces busqué en el mercado una propuesta que se adecue a lo que yo necesitaba. Y es así que empiezo a estudiar en EPE de la UPC. Empecé a estudiar cuando todavía estaba en Transporte 77, y cuando termino básicamente mis estudios, decido yo dar el salto a otra empresa, ¿no? Buscar otras oportunidades. Ya había estado 10 años y medio en esta compañía. Fueron momentos muy complicados, una decisión bastante dura. Yo en ese momento ya tenía familia, estaba casado con hijos, y aposté por mi desarrollo profesional, ¿no? Ya sentí que había cumplido un ciclo en la compañía en donde estaba, y es así como llego luego a Ranza Comercial. Empecé a trabajar como jefe de tráfico, ¿no? El jefe de tráfico lo que se encargaba era de ver las posiciones de las unidades, hacer seguimiento. Era un trabajo en donde los operadores tenían turnos rotativos, porque había que tener cobertura del seguimiento 24/7, es decir, 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Entonces, trabajábamos una programación para los operadores y que puedan ellos tener cubierto, ¿no?, todo el tema del seguimiento. Y ahí empezamos también a trabajar algunas iniciativas y presentarlo, ¿no?, a los gerentes que habían en ese momento. Les gustó el trabajo y me proponen básicamente que me encargue de 4 áreas, ¿no? Me encargué en ese momento de, aparte de la jefatura de tráfico, me dieron el tema de mantenimiento, el área de conductores y el área de flota asociada, ¿no? Coordinar con los transportistas terceros y también la determinación y cálculo de fletes para poder trabajar con los clientes, determinación de tarifas a pagar y también a cobrar. ¿Ok? En ese momento yo me encargaba del seguimiento de todos los negocios que tenía Ranza y los diferentes sectores económicos, ¿no? Minería, energía, gas, petróleo, construcción, consumo masivo, industrias, logística automotriz, que es todo un mundo también diferente, ¿no? Con la preparación de los vehículos para las entregas en los centros autorizados. Y es así como llego posteriormente a un área de proyectos, ¿no? Llego a un área de proyectos en donde desarrollo un proyecto que tenía que ver un poco con
tomar activos de la compañía, que en ese momento estaban muy enfocados en minería, y que ya no cumplían con el estándar minero, y poder desarrollar otros negocios en otras áreas o, digamos, en otros sectores económicos. Y es así como empezamos con pocos vehículos, ¿no? Empezamos con 6 vehículos y terminamos como con 200 camiones aproximadamente. Entonces, esto me llevó a mí a hacerme cargo de la implementación del proyecto y nombrado subgerente. Posteriormente ya me encargan la gerencia de operaciones, ¿no? De operaciones de transporte y también de distribución, ¿no? En esta compañía, la parte de distribución está enfocada en el reparto, ¿no? El reparto que puede llamarse, si nos ceñimos un poco al libro, ¿no? El transporte secundario, ¿no? Abastecimiento de tiendas y canales de distribución. Pero en estos inicios, ¿qué fue un poco lo que me sirvió a mí? En primer lugar, el tema de la red de contactos. Fundamental, primero, para ingresar a trabajar donde estaba, ¿no? Y luego, también para poder, digamos, moverme. Y esto es algo que yo sí les recomiendo, ¿no? Esto es un trabajo que ustedes tienen que hacer. El desarrollo de red de contactos. Muchas veces no le tomamos importancia, ¿no? Y tenemos la oportunidad, porque hay mucha exposición de repente con clientes, con proveedores, en fin, y no desarrollamos esta red de contactos. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, desarrollenla. Desarrollenla, que eso les va a servir toda la vida. El segundo punto, ¿sí? El segundo punto que yo les recomiendo es aprender del negocio, ¿ya? Estar siempre dispuesto a aprender del negocio, ¿de acuerdo? ¿Cómo aprendemos del negocio? Como se dice, estando en la cancha, ¿no? No voy a aprender de la operación, ¿no? Cómo funciona la operación del almacén, cómo funciona la operación de última milla, si estoy en mi escritorio, ¿no? Tengo que ir a la operación, tengo que ver cómo funciona, tengo que ver qué iniciativas puedo desarrollar, qué proyectos puedo implementar. De repente puedo hacer una revisión de procesos y ver que este sea mucho más ágil del que tenemos. Entonces, fundamental poder aprender del negocio, ¿no? Siguiente punto, mostrar compromiso, ¿no? Y esto, en mis años de experiencia, lo he visto muchas veces, ¿no? Claro, les decía yo que los operadores trabajaban turnos rotativos. Entonces, cuando había algún problema, ¿no? Cuando había algún problema y el problema se había generado en el turno anterior, el operador decía, no, eso ha sido en el turno anterior, yo no lo tengo que ver, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a estar desarrollándonos en logística, que es un servicio, ¿no es cierto? Tengo que tener vocación de servicio. Tengo que ver el tema de las atenciones, cómo satisfacer las necesidades del cliente, ¿no? Ver si podemos trabajar de una manera flexible, pero ser flexible no significa que tenga que hacer siempre lo que el cliente diga, ¿no? Muchas veces hay un punto de equilibrio ahí. Y lo otro que les quería comentar era el desarrollo de iniciativas, ¿no? Implementaciones. Yo les contaba al principio este tema de yo empecé registrando información en un sistema, ¿no? Hoy en día yo creo que muy pocas empresas lo harán de esa forma, ¿no? Porque ya hay
códigos de barras, escaneas, pasa la información desde una herramienta a otra. Todo el tema de la tecnología y la digitalización se ha desarrollado mucho, ¿no? Les cuento como anécdota, en los años, pues, fines de los 90, ¿no? No teníamos ni siquiera internet en las computadoras, ¿no es cierto? Había una máquina específica que era la que tenía salida a internet, y era lentísimo, olvídense. Hoy en día tenemos esa facilidad, tenemos esa disponibilidad, y básicamente en la palma de nuestra mano, en nuestro celular, tenemos un mundo de información, ¿no? Entonces, podemos desarrollar iniciativas, y este desarrollo de iniciativas no tiene que ser pues algo que no exista necesariamente, ¿no? De repente ustedes vieron algo que puede funcionar en su operación y lo implementan, algo que ya existe en otra empresa, en otro país, en otra parte del mundo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros sabemos, por ejemplo, que ya existen vehículos autónomos, ¿no? Vehículos de carga autónomos, es decir, que no requieren conductor, ¿no? Y esto en el año 2017, que se reinauguró el puerto de Qingdao en China, con altos niveles de automatización, tanto para las grúas como para los vehículos. Entonces, prácticamente no hay gente en el depósito, ¿no? En el depósito de contenedores. Entonces, son desarrollos que ya existen en otro lado del mundo, pero acá definitivamente o no lo conocemos o no sabemos pues cuándo va a llegar toda esa tecnología. ¿Correcto? Ok. ¿Cuáles fueron un poco esos desafíos dentro de mi carrera y mi desarrollo profesional? En principio, yo les diría el tema de la cultura corporativa, ¿no? Porque las empresas, ¿no? Grandes corporaciones que les he dicho, en las que yo he trabajado, muchas veces van redefiniendo su estrategia, ¿no? Y muchas veces tenemos silos, mala comunicación. Silos es que no hay colaboración, por ejemplo, entre las áreas, ¿no? Cada uno hace una función específica y no hay una colaboración. Y para que tengan una idea, no voy a comentar el nombre de la empresa, pero les voy a contar qué ocurrió, ¿no? Yo entré a esta empresa y pedí una inducción. Entonces vimos los almacenes, vimos luego la parte administrativa, y entrando, ¿no es cierto? Entrando a la oficina, habían dos personas trabajando en dos sistemas diferentes, ¿no? Entonces me decían, yo les pregunto, ¿no? ¿Qué hacen estas personas? Uno ingresa la información en el sistema del cliente y la otra ingresa la información en nuestro sistema. Claro, pero eso lo alineas con una interfaz, ¿no? Para que se replique o tengamos un espejo entre una y otra base de datos, y eliminamos de esta forma esa función que está de repente de más. Y volteo y al fondo de la oficina, ¿no? Habían dos personas más trabajando en sus computadoras. Y les digo, ¿y ellos qué hacen? Ellos hacen lo mismo que ellos dos, pero en Excel, para poder sacar los indicadores, porque los reportes de los sistemas son poco flexibles. Entonces, era algo, pues, imagínense, ¿no? Estamos hablando de repente del año, el año 2009, por ahí. ¿Ok? Entonces, esta cultura corporativa, nosotros tenemos que entenderla en principio. Tenemos que tener un equilibrio también entre el trabajo y nuestras actividades personales, ¿no? El nivel de estrés que puede haber en una operación, sobre todo en campañas,
Campañas del Día de la Madre, campañas de fiestas patrias, la campaña del Mundial, los Cyber Day, los Cyber Wow, el Black Friday, en fin. Generan mucho estrés, ¿no? Generan mucho estrés. Es como estar todo el tiempo en estado de alerta. ¿Y qué pasa cuando estamos siempre en estado de alerta? Empiezan los problemas, nos empezamos a enfermar, ¿no? Entonces tenía yo jefes de operaciones con dolores musculares, otro jefe de operaciones se intoxicó y me decía, he comido algo. Yo le decía, no, esto es del producto del estrés, porque estamos en pleno lanzamiento de una nueva operación. Entonces tenemos que regular esos aspectos y tener básicamente un equilibrio, ¿no? Trazar una línea de carrera, es decir, evaluar si la compañía en donde van a estar ustedes les ofrecen un desarrollo, un crecimiento que puede ser sostenido a lo largo del tiempo. ¿Sí? Básicamente son estas empresas en donde para escalar tiene que morir el jefe y no hay cómo. Entonces, eso tenemos básicamente nosotros que evaluarlo. Y lo siguiente, ya cuando ustedes tengan una posición de liderazgo en las empresas, alinear objetivos, ¿sí? Alinear objetivos personales de sus colaboradores con los objetivos empresariales, ¿no? Esos objetivos tienen que estar alineados para que podamos generar también un compromiso y un sentido de pertenencia con la compañía. Súper importante. Entonces yo les decía que tenía operadores que trabajaban turnos rotativos, habían cambios semanales, eso afectaba el descanso porque no se terminan de acostumbrar, no les permitía estudiar, afectaba las relaciones familiares y sociales, y aquí hicimos también un trabajo para que algunos de ellos puedan estudiar estando en un turno fijo, ¿no? Y se hizo una rotación para que finalmente todos puedan hacerlo. Y el siguiente desafío está enfocado con el tema de la tecnología, ¿no? Tenemos que adaptarnos a esta tecnología, ¿sí? Hay mucha gente que es reacia al tema de la tecnología, pero es necesaria. Hoy en día es necesaria. Toda la facturación va a ser electrónica, ya no vamos a tener facturación, digamos, manual. Entonces tenemos que adaptarnos y ver qué implementaciones podemos desarrollar nosotros, ¿sí? Qué herramientas podemos implementar para el tema de digitalización, pero también enfocados con el tema de toda la parte de Big Data y Analytics, que nos va a servir como soporte, ¿sí? Nos va a servir como soporte para la toma de decisiones. Nosotros vamos a poder tomar decisiones en función a la información. Es decir, esto va a ser mucho más objetivo, ¿no? Mucho más objetivo. Ahora, así como ustedes dominan los paquetes de Office, ¿no? Excel, PowerPoint, Word, tienen que manejar también el Power BI de esa misma manera, enfocados en temas de análisis de información. Antes, hace muchos años, los gerentes se tenían que llevar a 3 analistas 2 días para que puedan desarrollar los cuadros y la analítica. Hoy en día eso, con un par de clics ya lo tienes. Entonces, es una ventaja, es un beneficio también que tenemos con el desarrollo de la tecnología. ¿Cómo era un día en Ranza? ¿Cómo era un día en Ranza? Mi día arrancaba a las 5 de la mañana normalmente. A las 6:20, 6:30 ya estaba saliendo. Desde que me despertaba, de alguna manera tenía comunicación con los jefes de operaciones para ver si es que había algún problema enfocado con los servicios, si es que había temas de reclamos de clientes, ¿no? Ampliaciones de cita y estas situaciones, pero también habían veces que me tocaba a mí también bajar a la operación, ¿no? Y de repente me llevaba a un jefe o a un supervisor
para que ellos también puedan aprender, ¿no? Puedan aprender básicamente porque ellos lo van a replicar más adelante con sus colaboradores. Definitivamente es un punto importante, ¿no? Entonces, en estos aspectos, yo les digo, teníamos que hacer visitas operativas a los almacenes y muchas veces también ocurrían en ruta, porque mi desarrollo profesional ha estado enfocado con temas de transporte y distribución. Entonces, teníamos que ir a la mina, teníamos que ir a alguna sucursal a desarrollar estrategias enfocadas con el alineamiento también de la empresa. Entonces, viajaba bastante, ¿no? Viajaba bastante, era una posición muy dinámica, ¿no? Muy dinámica, y algo que resaltar también era el tema de la tecnología en los vehículos, ¿no? Los vehículos hoy en día tienen sensores para cambio de carril, dispositivos que pueden leer los letreros o los paneles de velocidad y emitir una alerta cuando el vehículo excedió la velocidad. Puede tener un sensor de proximidad para evitar una colisión frontal. Es decir, las marcas de vehículos también han ido desarrollando mucho el tema de los diferentes vehículos que tienen. Ok, entonces yo les decía, era una operación dinámica. Todos los días, ¿sí? Todos los días eran diferentes. No había un solo día que era igual al anterior o se repetía. Todos los días eran diferentes, había que resolver problemas, había que tomar decisiones, luego tenemos que evaluar los resultados. Y lo que yo siempre les decía a los colaboradores que de alguna manera trabajaban conmigo, era que iban a aprender. Siempre vas a aprender algo nuevo, ¿no? Siempre vas a aprender algo nuevo en las operaciones, ¿no? Y las operaciones van cambiando, ¿no es cierto? A través de la pandemia se puso muy de moda todo el tema, por ejemplo, de la última milla, y ese segmento de la distribución también se ha ido especializando, ¿no? Se ha ido especializando con el paso de los días. ¿Correcto? Algunos tips y recomendaciones, ¿no? Tenemos que tener agilidad para organizarnos, ¿sí? Agilidad organizativa. Desarrollar las habilidades para motivar personas, ¿no? Lo que les decía, que nuestro equipo se comprometa con nosotros. Vamos a tener que tomar decisiones de manera permanente, ¿no? Esto es algo, digamos, del día a día. Tenemos que adaptarnos al cambio con agilidad, ¿sí? Y también, de alguna manera, ver nuestro propio autodesarrollo. Finalmente, y no menos importante, les indico que tenemos que innovar, ¿no? Tenemos que innovar, pensar en nuevos servicios, desarrollar nuevas líneas de negocio, ver cambios en nuestras operaciones que permita de repente reducir los tiempos o reducir los costos operativos. Hoy en día creo que la mayoría de empresas se enfocan mucho en temas de reducción de costos, ¿no? Y acá les dejo algunas recomendaciones de unos libros, 3 libros. El primero de Solórzano González, Optimización de la cadena logística. Y el segundo de Hernández Barrueco, Técnicas para ahorrar costos en el transporte. Y el tercero de Mora García, La logística del transporte y distribución de carga, ¿no? 3 libros en donde ustedes van a poder tener algún material enfocados con temas logísticos. ¿Ok? Vamos a terminar con una frase de William Thomson Kelvin, ¿no? Más conocido como Lord Kelvin. Era un físico que de alguna manera trabajó todo el tema de termodinámica. Y él decía, lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar.
lo que no se mejora se degrada siempre. Entonces, tenemos que medir, medir y medir para poder seguir mejorando. ¿Correcto? Algo que creo yo que se va a mantener constante siempre dentro de nuestra vida profesional y personal son los cambios, ¿no? Y acá les dejo una máxima también de Ricardo Bentín Mujica, fundador de Bacus, que él nos decía siempre, empresa que no cambia, no crece. Empresa que no crece, muere. Muchas gracias. Excelente, Julio. Muy buena presentación. Me quedo con una parte que tú mencionabas, que uno de los tips y recomendaciones es el tema de la adaptabilidad y agilidad. Cosas que, bueno, la pandemia y, bueno, este post-pandemia nos ha traído mucho, y sobre todo el sector logístico, un sector el cual brinda soporte y en sí nunca ha parado, ¿no? Y se ha visto, ha sido uno de los más afectados, debido a que ha ido a tratar de ajustarse, acomodarse a esta nueva normalidad, a las situaciones que hoy en día siguen afectando día a día a las diversas compañías, ¿no? Yo quería consultarte cuál podría ser un tip o una recomendación para todos los participantes para poder comenzar a desarrollar esta adaptabilidad, porque hay muchas personas que de repente no tenemos desarrollado este tipo de capacidad, de habilidad, se podría decir así. Ok, con el tema de la adaptabilidad, Sergio, yo te diría un poco que tenemos que estar abiertos al tema de los cambios, ¿no? En principio, hay mucho rechazo a lo desconocido, hay mucho rechazo al cambio, y creo que el punto de partida para adaptarnos tendría que ser aceptar, ¿no? Aceptar que de repente hay una forma diferente de hacer las cosas, no mejor ni peor, sino una manera diferente, que de repente me va a llevar a consumir menos tiempo, que me va a llevar a reducir los costos, por ejemplo, ¿no? Entonces, estar abierto siempre al tema de los cambios. Claro, a veces es muy complicado, ¿no? A veces es muy complicado, pero considero yo que es sumamente necesario, ¿no? Excelente. Hay otra de las preguntas que te traslado y nos preguntaban por interno, decían, ¿qué carreras se necesita para desarrollarse en el sector logístico? Ok, hoy en día hay un mayor abanico de oportunidades. ¿no? Antes solo habían especializaciones en gerencias de operaciones y en temas logísticos. Hoy en día ya hay carreras, ¿no? Ingeniería logística, por ejemplo. Había una carrera en alguna universidad que era ingeniería de transporte, pero yo siempre decía, esta ingeniería de transporte estaba enfocada en temas de semaforización, temas más urbanos, no necesariamente con temas logísticos. Pero, digamos, hoy en día hay una mayor oportunidad, un mayor abanico de carreras que nosotros podemos enfocarnos para trabajar temas de logística, ¿no? Justo hay algunas menciones en logística internacional en algunas universidades como parte de la currícula de pregrado, por ejemplo, ¿no? Entonces salen con el grado, no sé, de administrador de negocios internacionales con mención en logística internacional, por ejemplo, ¿no? Hay un desarrollo ya, una mayor oferta para los alumnos, ¿no? Excelente. Yo creo que también, no sé si tú qué opinas sobre el tema de, hay muchas personas que creen que por la carrera que se han desempeñado, que se han desarrollado, conozco muchos ejecutivos que trabajan en el sector logístico y son ingenieros agrónomos, ingenieros químicos, en los cuales su carrera en sí no, o sea, la carrera inicial que eligieron como tema universitario, no ha afectado el objetivo No, que tuvieron de poder desarrollarse y desempeñarse en un sector tan bonito, tan interesante como es el sector logístico, ¿no? ¿Tú cuál les sí, recomendarías a los participantes que si están de repente, porque muchas personas que tienen ese cliché, ¿no? Oye, yo soy ingeniero químico, ingeniero alimentario, y bueno, tengo que dedicarme solo a eso, a pesar de que de repente es otro el sector que me pueda llamar la atención, ¿no? Sergio, yo conozco y he tenido compañeros de trabajo que son abogados, ¿sí? Y hoy en día se han desarrollado como gerente de distribución.
por ejemplo, ¿no? Claro, con algunas especializaciones luego, pero digamos que no es una restricción, ¿no? Muchas veces creemos que es una restricción. Hay contadores que trabajan en temas logísticos también, ¿no? Bueno, yo también soy administrador de empresas, ¿no? Yo no he estudiado necesariamente, claro, luego he seguido cursos de supply chain y esto, pero mi formación académica inicial no estaba enfocada en logística, ¿no? Entonces, si es que ustedes decidieron, optaron por otra carrera, no se desanimen, que hay un mundo de oportunidades en la logística, ¿no? Mucho que aprovechar, eso es muy cierto, eso es muy cierto. Otra de las preguntas que nos hacen mucho es, ¿qué herramientas y programas debes tener durante el desarrollo de tu carrera profesional en un sector logístico? Si mencionamos algunas herramientas, de repente que sean complementen a la formación que están teniendo, ¿cuáles serían las principales que tú podrías recomendar? Herramientas enfocadas para, digamos, las operaciones, Sergio. Sí, lo que comentan es para Ok. desarrollarse en el sector logístico, ¿no? Con, Mira, yo les diría, a ver, tenemos una herramienta de back office prácticamente universal que es SAP, ¿no? Por un lado. Por otro lado, tenemos, SAP dependiendo MM, en dónde, ¿cierto? sí, correcto, en SAP dónde MM. nos enfoquemos, por ejemplo, en almacenes, vamos a tener que conocer los WMS, que son los sistemas de gestión de almacenes. Si nos enfocamos en transporte, vamos a tener que conocer cómo trabajan y cómo operan los TMS, los sistemas de gestión de transporte, ¿no? Y todo esto complementado siempre con el tema de Big Data y analítica para toma de decisiones, ¿no? Eso es, de alguna manera, fundamental. Puede tener la empresa un desarrollo propio, un mini ERP con sus eh, transaccional, ¿no? Pero muchas veces también, digamos que pecamos porque queremos tener el WMS World Class del primer cuadrante de Gartner implementado en nuestra empresa, ¿no? Y de repente soy una microempresa. Quizás no me va a dar, no me va a dar inicialmente para poder pagar un sistema como eso. Entonces, hay una herramienta asociada con cada empresa, definitivamente. Eso es cierto, al nivel y a la etapa en la cual va desarrollándose cada una de las compañías. Yo veía una de las últimas, la última lámina fue me parece la que hubo. Decía, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre, ¿no? Entonces, justo esa que estás proyectando en pantalla. Entonces yo le decía, ¿qué recomendaciones podrías dar a los chicos para poder tomar acción sobre esto? Porque muchas veces en el día a día uno se pierde con las actividades rutinarias, operativas, pero esto no debería dejar de lado o no debería ser restricción para que nosotros podamos realizar este control sobre las actividades, que podamos revisar y aportar mejoras, como comentabas, ¿no? Claro. En este sentido, lo primero es definir los procesos, ¿ok? Definimos los procesos y luego vemos los límites de control de los procesos para poder saber si es que están dentro de nivel aceptable o necesitamos hacer algún ajuste. Como que muchas veces, y sin darnos cuenta, trabajamos como que a prueba y error. Pero esto necesariamente creo que hay empresas que no miden, ¿no? Tenemos que medir, tenemos que generar un hábito en los colaboradores para que empiecen a medir y hacer análisis de la información, ¿no? No es dable, por ejemplo, que un jefe de operaciones no sepa leer su tablero de control, ¿no? Esos temas creo que son fundamentales para las operaciones logísticas, ¿no? Logistas en general. Y ahí el tema, por ejemplo, ¿qué información le brindo al cliente? Va a depender, ¿no? Vamos a suponer, compras, Sergio, un pedido a un retail. Tú vas a querer saber en dónde está el pedido, ¿no es cierto? Porque quieres saber a qué hora va a llegar al destino.
¿no? Pero ¿qué pasa si hay un cliente de un nivel B2B, ¿no? Entre empresas, que gestiona pues 12.000 pedidos? ¿Va a querer que yo le diga, ya llegó el pedido 1, ya llegó el pedido 2, ya llegó el pedido 3? Definitivamente no. Ahí, en ese caso, se va a enfocar, por ejemplo, por canal, ¿no? El canal tradicional a mediodía hasta el 60%, ¿no? El canal moderno a las 3 de la tarde ya está al 80%, probablemente acabemos a las 4:30 de la tarde. Entonces, la información que nosotros tenemos que setearla para ver cómo se le va a mostrar a los diferentes eslabones de la cadena, ¿no? La necesidad no es la misma. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Y bueno, antes que nos gane el tiempo con los chicos, quisiera pedirte una última recomendación que les puedas dar a todos los participantes que están súper interesados en poder desarrollarse y seguir creciendo en el sector logístico. ¿Qué les podría recomendar? Yo les podría recomendar, Sergio, que, que no tengan miedo, ¿no? Muchas veces el temor a equivocarnos nos frena, ¿no? Pero no lo veamos como tal, veámoslo como una experiencia que vamos a adquirir para poder seguir desarrollándonos, y el error que cometí no lo voy a volver a cometer más adelante. Entonces, enfoquémonos básicamente en desarrollar experiencias. Me parece súper interesante lo que mencionas porque, como tú dices, ¿no? A veces el miedo nos frena a poder quizá sobrepasar el nivel que nosotros a veces nosotros mismos nos ponemos como un límite, ¿no? Y creo que muchas de las Claro. personas que puedan en su día a día pueden dar mucho más de lo que se pueden establecer.